Buenos días. Buenos días, bueno, vamos entonces a iniciar la clase del número 26, la que nos corresponde pues en el orden en que íbamos, y vamos a ver hoy esta sesión 7.3, que es flujo cortante en elementos compuestos. Entonces el flujo cortante se da en elementos, como la palabra lo dice, en elementos compuestos. Como pueden ver ahí la imagen, supongamos esa sección transversal de una viga que se une con tablas horizontales y verticales como se muestra. Y se une mediante, en este caso, pues clavos, ¿cierto? Entonces, con este flujo cortante lo que aprendemos a hacer es a calcular la fuerza que soportan estos clavos, por ejemplo. ¿Cuál es la fuerza que soportan esos clavos para, llegado el momento, diseñarlos y seleccionarlos pues de la mejor manera? Entonces, hay muchos elementos de ingeniería que se construyen así, uniendo varias partes, ¿cierto? Ya sea con clavos, tornillos, pernos, pegamento, incluso soldadura, que se unen así uniendo varias partes. Entonces el flujo cortante nos va a ayudar a dimensionar esos elementos de unión. ¿Listo? Entonces para diseñar esos elementos de unión necesitamos saber la fuerza que va sobre cada elemento de unión. Entonces en este caso vamos a calcular un flujo cortante, ¿cierto? Que es un flujo cortante es como el flujo que se va por acá por estos elementos de unión. Donde están los elementos de unión se da un flujo cortante sobre esos elementos. Entonces, como les decía, lo que vamos a aprender a hacer es a calcular ese flujo para determinar y dimensionar la fuerza de estos elementos. Bueno, entonces el flujo cortante, ¿cómo se representa? Entonces el flujo cortante se representa por la letra minúscula Q y es una fuerza por unidad de longitud. Un diferencial de fuerza por unidad de longitud. Digamos pues que ya con un tratamiento matemático que se le da a eso, pues a nosotros acá no nos interesa, se llega a esta fórmula, donde Q es igual a la fuerza cortante por Q mayúscula dividido I. Entonces Q es el flujo cortante, o sea, la fuerza por unidad de longitud a lo largo de la viga. ¿Cierto? Ya les dije que esto, por eso lo llamamos un flujo cortante. Es una fuerza cortante por unidad de longitud en la longitud de la viga. ¿Cierto? ¿Cómo así que en la longitud de la viga? O sea, ese Q se va sobre toda esta ranura en la longitud de la viga. Pues se va por todas esas puntos de unión. V, pues esa es la fuerza cortante, ¿cierto? Si tenemos una viga, entonces nos toca hacer el diagrama pues de fuerza cortante para saber cuál es la cortante mayor, o si es en un punto en específico, entonces hacer el método de cortes. Y es todo el momento de inercia. Y Q se parece al que nosotros calculábamos para el esfuerzo cortante. Recuerden que la fórmula del esfuerzo cortante es BQ sobre I por T, es muy parecido. BQ sobre I por T. Entonces digamos que el Q se parece al que calculábamos para el esfuerzo cortante, pero vamos a leerlo. Este Q en este caso entonces también es un Y barra prima por un área prima. Pero en este caso el área prima es el área de la sección transversal del segmento que se conecta a la viga, ojo que acá está la clave. Entonces el área prima es la sección transversal del segmento que se conecta a la viga en la unión donde vamos a calcular el flujo cortante. Pues ahí hay que saber muy bien dónde está el punto de unión. Y Y barra es la distancia desde el eje neutro hasta el centroide de esa área prima. Entonces es como la formulita ahí. Bueno, si quieren la copian. BQ sobre I. Flujo cortante. Entonces, bueno, una aclaración acá, es muy importante saber cuántas hileras de elementos de unión uno tiene, ¿cierto? Para saber cuál es el flujo cortante sobre cada hilera. Digamos que ese Q es un cálculo total, pero si uno tiene varias hileras del elemento de unión, entonces
toca hacer una división, como se muestra acá. Por ejemplo, yo tengo esta tabla, ¿cierto? Vertical con esta horizontal y la voy a unir solo con esta hilera de clavos. Entonces el Q es todo Q, ¿cierto? Valga ahí como la redundancia. Si yo tengo dos hileras de clavos, como se muestra en la figura B, mire que Q se divide entre dos. Y si tengo tres hileras de clavo, lo divido entre tres. Mire que acá en teoría, en la figura C, yo tengo tres hileras abajo y tres hileras abajo. ¿Qué pasa? Que yo solo cuento las que tenga por encima del eje neutro o por debajo, pues, ¿cierto? Es lo mismo contar acá por encima o contar por debajo del eje neutro. No es que voy a repetir, como ya conté por acá y voy a contar acá, no. Yo tengo mi eje neutro, cuento únicamente hacia uno de los extremos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero ahí no se van a confundir con eso, ¿cierto? No van a dividir acá por 6. Es las que hayan, cuento únicamente una vez, ya sea por encima o por debajo. Entonces, en este caso, contando por encima, tengo tres hileras de clavos. Entonces, nuestro flujo cortante es Q tercios. O que acá también está la clave. Miren en las figuras que siempre hay una madera sombreada. Esa madera sombreada es el área prima. ¿Cierto? Acá ya nos están dando la clave. Si yo tengo un montaje de esta forma, mi área prima es esta sombreada de acá. Si tengo un montaje de esta forma, mi área prima es esta de acá. Y si tengo un montaje como el que se observa en la figura C, mi área prima es esta tabla de acá arriba. Y mire que todos siempre, esa área prima es el área prima del segmento que se une como a una parte central, ¿cierto? De donde se da el flujo, que es en el elemento de unión propiamente acá, en esta ranurita. Entonces, en estos casos, esa es el área prima, y ahí muestra también el y barra prima en cada caso. Listo, entonces digamos que ahí ya tenemos el pastel para saber cuál es el área prima. ¿Por qué? Porque acá lo más difícil es escoger bien esa área prima. Bueno, y finalmente, la fuerza que soporta cada elemento de unión F, entonces va a ser la siguiente. Entonces supongamos que tenemos estas dos tablas. Mi fuerza cortante es V, ¿cierto? Ubicado sobre esta cara. Entonces yo cuento las hileras, digamos que viendo por esa cara, ¿cierto? Yo cuento viendo por el área donde está la cortante, ¿cierto? No puedo contar por acá por esta área lateral izquierda porque por ahí no está la fuerza cortante, ¿cierto? Yo cuento es por donde está la fuerza cortante. Tengo dos hileras de clavos en estos casos y están separados una distancia S. Entonces la fuerza que soporta cada uno de esos clavos es el flujo cortante Q, ¿cierto? Que se calcula como BQ sobre I. Entonces va a ser ese flujo cortante Q dividido N, donde N es el número de hileras de clavos. En este caso, pues N sería 2, ¿cierto? Yo tengo dos hileras. Y esto lo multiplico por S, que es el espaciamiento entre los elementos de unión. Y esa sería la fuerza resistida por cada elemento. Profe, en estos ejercicios también se hacen cortes. Por decir, ahí hay tres hileras de clavos, se hacen dos cortes o qué, no. ¿Tres hileras de clavo? No, 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 acá no hay que hacer cortes. Listo. Pues hay que hacer el corte si usted tiene, no sé, un elemento con diferentes fuerzas y le dicen calcule el flujo cortante para un corte acá en este punto específico, pero no. Si yo tengo unos clavos, no es que tenga que hacer un corte antes, después de un clavo, no. Es que usted tenga una viga, por ejemplo, y le digan calcule la mitad de la viga, entonces usted hace el corte ahí. De resto, no. Bueno, ¿alguna pregunta con las fórmulas? ¿Necesitan copiar alguna otra? O hacemos los ejercicios.
¿Necesitan alguna fórmula? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces nos dicen acá que la viga está construida con dos tablas, unidas en la parte superior e inferior mediante dos hileras de clavos espaciados cada 6 pulgadas. Si se aplica una fuerza cortante interna de 600 libras sobre las tablas, determine la fuerza cortante resistida por cada clavo. Bueno, entonces nos están diciendo que se espacian cada 6 pulgadas, entonces como que coloquemos esos datos. Ah, bueno, este es el ejercicio 1. Perdón. Profe, ya los temas que entran para esta otra evaluación, pues es una acumulación de todo, ¿cierto? Pero a partir de la clase 25. Sí, de la clase de 25. Esa todavía no la subí, ¿verdad? No. No, ya ahora la subo. No las había subido para que no se confundieran estudiando de pronto. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces nos dijeron que los clavos están espaciados cada 6 pulgadas y que la fuerza cortante es 600 libras. Bueno, nos están pidiendo la fuerza resistida por cada clavo. Recuerda que la fórmula es Q sobre N por S, donde Q es el flujo, N es el número de hileras y S es el espaciamiento. Y Q se calcula este flujo cortante como MQ sobre I. Entonces voy a dibujar nada más la sección transversal. Entonces, tenemos esta sección transversal. Donde esto se une pues por clavos. Y acá estamos aplicando la fuerza cortante. Profe, el número de hileras se mira por el lado donde está la fuerza cortante, ¿cierto? Sí, señor, en este caso entonces sería por este mismo frente. Serían Dos dos. hileras, por así decirlo. Sí. Bueno, lo primero en estos ejercicios es lo que veníamos haciendo con el esfuerzo cortante, que fue la clase 25, y con lo de flexión, pues, que es determinar el centroide y en el centroide, pues el eje neutro. En este caso, pues el eje neutro está sobre toda la mitad. ¿Cierto? Ya que esto es simétrico, esto tiene 2 pulgadas y esto tiene 2 pulgadas. Y todo el ancho tiene 6. Entonces lo primero es eso, siempre buscar el eje neutro. Esto, buscar el eje neutro. Entonces calculemos que necesitamos primero, pues necesitamos el flujo cortante BQ sobre I. Entonces la cortante la tenemos. El momento de inercia, entonces calculemos el momento de inercia de esa sección transversal respecto al eje neutro. En este caso el momento de inercia va a ser un doceavo de la base que es 6 pulgadas
y la altura que es 4 pulgadas al cubo. Entonces esto nos va a dar 32. 32. Sí, 32 pulgadas a la 4. 32 pulgadas a la 4. Ese sería el momento de inercia. Vamos a calcular el Q. Como les digo, acá esto es lo más complejo de calcular. En este ejercicio no. Pues acá es evidente que únicamente estoy uniendo esta tabla a esta otra. Entonces el área prima va a ser todo esto. Listo, es el área que se une al otro elemento por donde se da el flujo. Acá la única forma por donde se va a dar el flujo es por acá, por donde están la unión de los dos elementos. Entonces en este caso esta es el área prima. Y esa área prima tiene un y barra prima. Este es el y barra prima. Pero acá pues también es muy claro que es simplemente la mitad de este 2, ¿cierto? El centroide de esta área prima está a 1. Este y barra prima es 1 pulgada. Entonces el Q es el área prima por el y barra prima. Desde el área prima es esta base 6 por esta altura que es 2 y por el y barra prima que es 1 pulgada. Entonces esto nos da 12 pulgadas al cubo. Ya tenemos el y barra prima, el área prima y el Q. Con eso ahora sí podemos calcular el flujo cortante. BQ sobre I. Entonces el flujo, como lo definimos ahorita, es una fuerza por unidad de longitud. O sea que en este caso nos tiene que quedar en unidad de fuerza por unidad de longitud. La cortante, entonces nos dieron que era 600 libras. Por Q, 32 pulgadas a la 4. Dividido. Perdón. Es 12 pulgadas al cubo, ¿cierto? El Q. Este es 12. Y el momento de inercia sí es 32 pulgadas a la 4. Entonces este Q nos va. Acá es 12 pulgadas a la 3. Entonces eso es 600 por 12 dividido 32. 225 libras. Acá es pulgadas a la 3 sobre pulgadas a la 4. Entonces 3 de arriba se cancelan con 3 de acá. Nos queda 1 pulgada. Entonces 225 libras por pulgada. Y ese es el flujo cortante. Ya teniendo el flujo, entonces ahora vamos a calcular la fuerza en los clavos. Fuerza cortante en cada clavo. Entonces esto va a ser el flujo. 225 libras por pulgada. Dividido en el número de hileras. Entonces en este caso n es 2 hileras. ¿Cierto? Tenemos una hilera, 2 hileras de clavos. Entonces dividido 2. Y esto por el espaciamiento ese que es 6 pulgadas. Como lo decían en el enunciado. Profe, solamente Pulgada toman las por hileras, pulgada. no se toma Sí, cada clavo como tal. no, solo las hileras. Listo. Y eso nos da la fuerza sobre cada clavo. Nos da 675 libras. Y esta es la fuerza cortante sobre cada clavo. Ya usted sabe si el clavo es de acero, usted sabe calcular el esfuerzo y si con esta fuerza le soporta
ese clavo o no. Ya eso usted lo debería saber hacer, ¿cierto? Mirar si esa fuerza, si la soporta un clavo de acero o si lo va a poner de otro material, si soporta el esfuerzo. Esa es la fuerza cortante sobre cada clavo. ¿Alguna pregunta? No, profe, pues por mi parte creo que era un ejercicio más complejo para mirar de pronto qué duda le sale a uno. Es- Sí, esto era como para que conociéramos pues, ahí los términos y eso. Ya vamos a hacer uno más, Sí, porque más así como tarde. se ve como sencillo, pues no tan complejo, pero hay que esperar que le metan eso, lo que se dice, lo carnudo. Profe, ¿la puede subir un momentico más para ver todo desde el principio? Eso, gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer el 743. Se nos dicen, la viga en caja se construye por 4 tablas unidas juntas como se muestra, bueno, unidas juntas usando clavos a lo largo de la viga cada 2 pulgadas. Entonces acá tienen la viga y tenemos la forma de la viga con 4 tablas, ¿cierto? Ahí se ve. Y los clavos están espaciados cada 2 pulgadas. Nos dicen, si cada clavo puede soportar una fuerza cortante de 50 libras, determine la fuerza P más grande que puede ser aplicada a la viga, sin causar la falla de los clavos. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá, en el mismo dibujo, acá en la parte inferior, a estos de acá los llaman B.
Y a estos de acá los llaman A. ¿Por qué son diferentes? Pues porque las áreas son diferentes, ¿cierto? Las áreas que unen son diferentes. Entonces nosotros tenemos que verificar tanto para los clavos de arriba, que son los mismos, como para los clavos de abajo. O sea, vamos a tener dos respuestas para P. ¿Cuál es la fuerza cortante? Mire que yo tengo esa viga, y si yo hago un corte por acá, pues acá tengo una carga P. Entonces, por equilibrio, acá debe aparecer una cortante igual a P. Para cualquier corte, sea que lo haga muy largo, o sea que lo haga por acá muy cortito, ¿cierto? Siempre nos va a dar P. Aquí también es P. Entonces acá para cualquier corte, la cortante siempre va a ser P. La cortante siempre nos va a dar P. Esa va a ser la fuerza cortante, que es lo que nos están pidiendo pues como tal de respuesta. Calcular esa fuerza P. Entonces, como les digo, nuevamente, como acá unos clavos en B, mire que acá los llaman B, en esta unión B, es diferente el área que une a los que unen los llamados A, entonces el flujo es diferente. Entonces tenemos que calcular ambas condiciones y verificar cuál es el valor de P que podemos aplicar sin que falle ninguno de los dos. Bueno, entonces voy a dibujar acá la sección transversal. Acá en este caso la sección transversal no es simétrica, o sea, casi nos toca calcular un centroide, un momento de inercia respecto a ese centroide. Entonces por acá tenemos que esto es 12 pulgadas, esto es 1 pulgada, estos son 5 pulgadas y esto es 1. Y acá esto es 6, esto es 1 y esto es 1. Miren que acá esto es una sección transversal que no es, como les digo, simétrica, entonces el eje neutro va a estar como por acá, ubicado a un llevar. Entonces nos tenemos que poner a calcular primero que todo este llevar. Entonces para calcular el llevar, recuerde que se hace la sumatoria, los llevar por el área de cada figura pequeña dividido la sumatoria del área total. ¿Cuántas figuras voy a dividir? Voy a llamar esta la 1, esta la 2, que es igual a esta, y esta acá la voy a llamar la 3. Y voy a colocar mi eje acá abajo, mi 0 acá abajo, ¿cierto? Para referenciar. Entonces empecemos. El Y barra de la figura 1, ¿a cuánto está según ese sistema coordenado? Va a 0.5 pulgadas. 0.5, ¿cierto? La mitad de esta altura. Entonces 0.5 por el área, que es esta base, 6 pulgadas, bueno, todo está en pulgadas, 6 pulgadas por la altura que es 1. Más. Entonces la 2, como son dos igualitas, pues de una vez voy a multiplicar acá por 2. El Y barra de la 2, ¿a cuánto está? 3.5. No, 2.5. Ah, no, eso no es adivinando. profe, le estamos. Ah, es hasta al eje neutro. No, es el centroide desde Está este 3, cero. profe. A 3 pulgadas. ¿Ves? ¿Cuánto mide esta altura? Mide que mide 6. Entonces, ¿a cuánto está la mitad? 3. Sí. Por la base, 1 y la altura es 6. Este es el área. Más el centroide de la 3, ¿a cuánto está? Yo diría 6.5. 6,5, ¿cierto? O sea, el centroide de esta está por acá en la mitad.
Este es el centroide 3. ¿A cuánto está desde acá, desde este 0? A 6 hasta acá. Y la mitad de esto, 6.5. Por la base que es 12 y la altura que es 1. De esto divido la sumatoria del área. Entonces las áreas son estas, 6 por 1, más la 2 que son 2, 1 por 6, más 12 por 1. Esto nos da un y barra. Entonces 2 por 3 más 6.5 por 12 por 1. Dividido 6, bueno 6 por 1, 6 más 2 por 6 más 12. Eso da 3.9. 3.9 pulgadas. Entonces llevarlo hasta acá a 3.9 pulgadas desde acá abajo es donde yo puse mi referencia. Pero miren que sí está más tirado hacia arriba, ¿cierto? La altura total de esto es 7 y está tirado casi hasta 4. Entonces acá hacia arriba, ¿cierto? Para que se equilibre toda esta figura más larga con esta área de acá abajo. Bueno, el momento de inercia. Ese lo necesitamos siempre. En este caso, entonces, el centroide de la 2 está por acá y el centroide de la 1 está por acá. Mira que ningún centroide coincide con el eje neutro, todos necesitan Steiner. Entonces, para la figura 1, entonces un doceavo de la base que es 6 por la altura que es 1 al cubo, más el Steiner, entonces es el área de la 1, 6 por 1. ¿Cierto? Esta base por esta altura. Y recuerda la clave para uno no enredarse. Lo que hace es coloca el centroide de la 1, que es 0.5, el mismo que coloco acá. Me estoy equivocando. Entonces 0.5 menos 3.9 al cuadrado. Y esta es la 1. Más la 2. Entonces son dos figuras igualitas. Dos veces. Entonces un doceavo de la base. La base es 1. Está anchito acá. Y la altura es 6 al cubo. Más el Steiner. Entonces es el área 1 por 6. Eso es el área. Luego coloco el centroide de esas. Entonces el centroide de la 2 es este valorcito 3. Menos 3.9 al cuadrado. Y ese es el momento de inercia de la figura 2. Dos veces porque son dos iguales. Más el de la figura 3, entonces un doceavo de la base que es 12. ¿Cierto? Toda esta media por la altura que es 1 al cubo. Más el Steiner, entonces 12 por 1 es el área por, coloco el centroide de esa 6.5 menos el centroide total 3.9 al cuadrado. Mire que así con eso usted no le pone a calcular ahí a mirar qué distancia es, sino que simplemente coge los propios centroides, 0.5, 3, 6.5 y se los resta 3.9 a cada figura respectivamente. Bueno, y esto va a dar, les voy a hacer cada uno individual. Bueno, este 34.68 es este 1, luego lo voy a sumar este acá. Entonces este es 6 al cubo dividido 12.
No, en total, entonces ese momento de inercia. Ciento sesenta punto 52 pulgadas a la 4. No recuerdo si se multiplica acá por 2S. Vamos a verificar esto. Pero yo creería que sí, 45.72. Sí, está bien. Que no dice bien, pues, está a 69.86. Está a 69.86, o sea que el momento de inercia total. No lo pongo por 69.86 más 45.72 más 82.12. 197.7. Ya lo verifiqué los tres. Pulgadas a la 4. Bueno, ya tenemos entonces. Pero, güey, ¿por qué cayó en cuenta ahí de ese error o qué? ¿O le dio por chequearlo? No, porque no había visto este. Si lo había multiplicado por 2 y ya, pues, para verificar de una vez, pues los hice los tres. Mm, Pero no, pues sí, ahí. El otro valor también estaba bien, pues digamos que ahí uno puede seguir de largo. No, que me puse a verificar este, pues de una vez pues, verifiqué estos dos de una. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos acá. Vámonos ya a las áreas primas. Vámonos entonces a verificar las áreas primas. Voy a volver a hacer acá la sección transversal. Entonces miren, los clavos de estas de acá las están llamando B. ¿Cierto? Vienen de esta forma. Entonces estos son B. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá cuál será el área prima. Entonces, el área prima es toda esta tabla que se está pegando acá a estos elementos. ¿Cómo se da uno cuenta? Mira que el flujo se va a presentar por acá, por donde está el elemento. Entonces, el área prima para este caso va a ser toda esta. Llamémoslo esto el área prima sub B. Y esto desde el eje neutro
desde mi eje neutro, esto tiene un y barra prima, ¿cierto? Que es esta mitad. Tiene todo este y barra prima, llamémoslo sub b. Para el otro caso, entonces esto lo llaman A. Entonces estos es A. Entonces, ¿cuál es el área prima? Entonces el área prima es la que se está pegando a este elemento central, es este. Mire, ¿cómo sé yo qué es esa? Pues usted no tiene que aprender eso. Mire que acá en el pastel que les mostraba, mire que cuando yo tengo una tabla unida a dos verticales, el área prima es como esta horizontal. Entonces, por la parte de abajo estoy tomando eso. Esto también es como por lógica, pero si no se lo aprende, pues ahí ya tiene el pastel. Entonces, esta va a ser el área prima, llamémosla sub A para los clavos en A. Y esto entonces también tiene un centroide, que tiene un y barra prima medio desde el eje neutro, que es el y barra prima sub A. Profe, entonces en B el área prima no serían los que están verticales. No. Mire que ese sería como esta de acá. Pues solo que hay dos tablas, ¿cierto? Una tabla pegada a, a elementos verticales, el área prima es esa horizontal. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular esos Q. Entonces calculemos el Q de A. Entonces el Q de A entonces va a ser el área prima sub A por el y barra prima sub A. Entonces va a ser el área prima sub A. Entonces está acá. Pues no voy a volver a repetir las medidas, pero la base es 6 y la altura es 1. Todo lo estamos colocando en pulgadas. ¿Y cuánto vale el y barra prima? ¿Cuánto es desde el eje neutro hasta acá hasta ese centroide? Mira que desde acá abajo hasta acá hay 3.9. Sería de 3.9 menos el centroide de, de ese primer elemento abajo. Pues 3.9 menos 0.5, ¿cierto? Que es esta mitadcita. Eso me da el Q de A. Entonces esto va a ser 6 por 3.9 menos 0.5. Eso da 20.4 pulgadas a la 3. Y el Q de B, entonces va a ser el área prima de B por el y barra prima de B. Entonces el área prima de B, entonces todo esta área. Entonces toda esa base es 12 y la altura es 1. ¿Y cuánto hay desde el eje neutro hasta acá? ¿Cuánto valdría esto? Le podemos sumar la total, le restamos a 7, le restamos 3,9 y le restamos ese 0.5. Sí, puede ser una forma O. Yo sé que hasta acá arriba hay cuánto, desde abajo, 6.5. ¿Cierto? Desde acá abajo hay 6.5. Si le resto 3.9 también me hace de 1. Digamos que acá es 6.5 menos 3.9. Pero es lo mismo que usted dice, sí. 12 por 6.5 menos 3.9. Y esto da 31.2. Bueno, ya tenemos entonces tenemos ya todo. Entonces vamos a verificar. Entonces lo que nos están diciendo que cada clavo puede soportar, la fuerza de cada clavo es 50 libras. Cada clavo puede soportar 50 libras.
Y para eso hay que verificar cuánta carga P podemos aplicar, cuánta cortante P. Entonces vamos a verificar los clavos en A. Entonces llamémoslo unión en A. Entonces Q es BQ sobre I. Entonces la cortante nos dijeron que era P, ese es el valor que todavía no sabemos, por Q. Q para A, damos esto Q minúscula de A, Q de A, como para identificarlo. Entonces el Q de A, 20.4 pulgadas a la 3, dividido el momento de inercia 197.7 pulgadas a la 4. Entonces este Q de A nos queda en función de P. Entonces eso es 20.4 dividido 197.7. Eso da 0.1032. Nos queda P. Y las unidades, mira que acá 3 pulgadas con una acá. Perdón, 3 de arriba con 3 de acá nos queda una. Entonces esto nos queda sobre pulgada. Ese es Q de A. Todavía no lo podemos despejar porque ahí tenemos P. Pero nosotros sabemos que la fuerza en cada clavo es, en este caso, Q de A sobre N por S. Entonces nosotros tenemos la fuerza en cada clavo, 50 libras. Esa fue la que nos dio el enunciado. Cada clavo puede soportar 50, va a ser igual a Q de A, pero Q de A es esto, punto 1032 P sobre pulgada. Dividido N, es el número de hileras. ¿Cuántas hileras hay para los clavos en A? Profe, ¿se toma ambos lados o solo uno? No, recuerde, cuenta, si esto es A, cuenta los que hayan por encima o por debajo del eje neutro. Si es simétrica, solo una vez, pero en este caso no es simétrica, entonces cuenta los que haya por debajo del eje neutro para A. Dos. 2 hileras. Por ese que es el espaciamiento, que nos dijeron que esto estaba espaciado. ¿Cada cuánto? Cada 2 pulgadas. Ese nos lo dieron en el enunciado. O sea, ese, el espaciamiento es 2 pulgadas. Ese sí estaba en el enunciado. Entonces, por 2 pulgadas. Entonces, que acá se cancela. Pues de una vez para simplificar, este 2 con este 2, pulgada con pulgada. Cuando despejemos P nos quedan libres. Entonces, de acá despejando P, nos va a dar. Entonces, para despejar P, pues simplemente será 50 dividido por 1032. Da 484.5 libras. Este es un primer valor de P. Todavía no podemos decir que es la respuesta porque únicamente hemos verificado la unión en A. Vamos a verificar la unión en B. Es el mismo procedimiento. Q de B es igual a la cortante por Q de B dividido el momento de inercia. Entonces la cortante es igualmente P por Q de B, que nos dio 31.2 pulgadas a la 3 dividido 197.7 pulgadas a la 4. Esto nos queda entonces que Q de B es 31.2 dividido 197.7. Entonces, punto 1578 P sobre pulgada. Entonces, la fuerza sobre cada clavo para los que están en B va a ser Q de B minúscula dividido N por S. Entonces también soportan 50 libras. Esto es igual. Q de B punto 1578 P sobre pulgada. Y esto dividido N. Entonces, ¿cuántas hileras hay para B? Profe, también dos.
2 hileras por el espaciamiento que sigue siendo 2 pulgadas. Profe, yo no entendí fue por qué tiene dos hileras. Le tiene acá a la izquierda y acá a la derecha. Por ser doble, allá. Si acá después se une por el lado derecho y por el lado izquierdo. Recuerde, cuenta únicamente por debajo del eje neutro. Pues para el caso en A y para B, las que hayan por encima del eje neutro. Desde acá despejamos otro valor de P que es 50 dividido 0.1578. Eso da 316.9 libras. Entonces, ¿cuál valor de P podemos aplicar? ¿484 o 316? De 316. 316, ¿cierto? Profe, y si por ejemplo ahí debajo de ese eje neutro hubiera otra tablita así horizontal, ya serían 4, ¿cierto? Si hubiese que acá otra tabla así, Sí. no toca verificar para ese también. No, por eso también se chequea, pero ya serían 4 clavos. Pues 4 hileras. No. No, porque usted verifica las que sean similares. O sea, como esto ya va a estar ubicado a una distancia y barra diferente de acá, entonces usted está chequeando esta por aparte. Esta la llamaría usted, no sé, QDC. Esta sería diferente. Sería para estas 2 hileras. O sea, si tiene clavos acá y acá, sería 2. Se hace como otro punto, así como en A, como en B, sería Y como como en un C. punto C. Sí, señor. Ah, Bueno, entonces tenemos que aplicar 316.9. Porque si aplicamos 484, pues la unión en A resiste, ¿cierto? Pero la unión en B solo resiste 316.9. Entonces fallaría por el lado. Profe, tomando eso como una formaleta, ¿en dónde se aplicaría esa fuerza? Esta fuerza en este caso está aplicada, la cortante está aplicada acá. Estaría la cortante, que es igual a P. Y la fuerza sobre los clavos es esta fuerza. Si este es el clavo, entonces es una fuerza que entra así como a cortar. Entra así, esa fuerza, esta fuerza F, es la fuerza que entra así como a cortar el clavo, que entraría como perpendicular a la hoja en este caso. Esa sería como la presión que está haciendo desde el interior hacia afuera, ¿no? Intentando abrir las tablas, por así decirlo. De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ok. Pero sí es esa fuerza que trata como de despegar esas tablas. Ya.
Profe, en el punto donde le dije, se colocaría la otra tabla, ¿cierto? Pues, entonces sería como un elemento independiente, otro elemento. Mientras que si le coloca el otro clavo arriba en la que está horizontal en B, así como el tercer ejemplo que usted nos mostró, el pastel, ahí sí se ponen 3, ahí sí sería sobre 3, ¿cierto? N es Si igual la, a colo- 3, el número si de la, hilera. colo- si la colocara acá, sí. Sí. Sí, ahí sí sería, para este caso, pues como acá también tengo clavo y acá también, pues sería sobre 3 hileras. Ah, listo. Gracias. Es- ¿Cómo les fue en el examen, en el quizecito? Pero ese primer punto estaba complejo de empezar. Muy largo, muy Sí, largo. ese primero está muy largo. No, 3 cortecitos que tenía la viga. Ah, pues no enreda por el susto. A mí me tocó mandar lo que tenía ya lo último porque no me alcanzó el tiempo. No, pues la viga salían, esos diagramas, sí, ese calculito salen 40 minutos máximo. Pero como uno enreda, uno empieza a especular que sí, que Sí. no. Profe, El uno queda hasta enredo. rabón. O porque sí, yo nunca les dije, o sea, que lo hicieran por un método, pero se podía ir verificando con el MD Solid. O ahí era donde le queda cabezón y no le cuadraba. Pero yo estaba por preguntarle eso, si uno puede hacer eso, sacar el momento máximo con el M de Sol y ya trabajar. No, eso sí no lo podía hacer, pero usted sí podía ir verificando. Profe, eso es lo que uno va a ir verificando para que, pero ahí es donde uno empieza, pues puta, no me dio, devuélvase. Esto, no me dio, devuélvase. Ese fue el enredo. Ya. No, cuando les envíe la solución se dan cuenta que no es tan largo. Pero ahí es donde no queda más aburrido. No, No es que se usted lo hace muy decía en sencillo. media página. Pero usted lo hace muy Profe, sencillo, muy rápido y no queda, por eso queda maluco uno. profe, a mí me faltó, profe, con Roncancio, a mí me faltó un pedacito del segundo, pero lo que pasó fue que se lo envié antes lo que tenía por si no alcanzaba a hacerlo y el otro pedacito se lo mandé al correo un minuto después de las 7:40 para que de pronto me ayude. Lo que pasa es que aseguré porque vi que no me alcanzaba el tiempo, entonces le envié lo que tenía y después le envié a las 41, se lo envié a su correo un pedacito que me hacía falta del segundo, que es que no alcancé, no me dio tiempo. No, pero tenían igual hasta las 8 para enviarlo. Yo leí ahí decía 7:40, yo ya estaba dado por ello. De todas maneras se le envié al correo, profe, el pedacito que me hizo falta el segundo a las 7:41. Profe, Listo. Sí. pero entonces no hay problema que le haya aparecido uno ahí en el sistema, en el C virtual, que haya enviado la tarea 18 minutos o tantos minutos tarde. No, porque tenían esos 20 minutos ahí de gabela, por decirlo así. Sí, Bueno, profe, porque eso iba yo a incluso preguntar le yo para tomé que no foto. penalizara eso. Yo le tomé foto a eso porque yo escuché que usted había hecho hasta las 8 y pues me pareció raro. Entonces, pero bueno, listo. Gracias por aclarar ese tema ahí. Sí, no, era hasta las 8 pues como tal. Sí, sino que como que lo configuré mal, entonces parece en el C virtual. Pero no, igual les dejaba hacer la entrega, pues ya cuando no los dejas, porque ya ahí sí se venció el tiempo, pero si los dejaba era porque estaba bien. No importa que Sino diga que, pues con... sino que uno piensa que de pronto que entregaba con penalidad después del tiempo. Por yo entregué como casi media hora, casi la media hora de penalidad. Supuestamente lo que decía ahí.
No, no, yo les dije pues que hasta las 8, pues si lo envían a ese rango no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a hacer el 744 aprovechando pues que es lo mismo. O sea, nos dicen que la misma viga en caja se construye con 4 tablas, uniéndose pues juntas usando clavos espaciados cada 2 pulgadas. En este caso ya nos dicen si la fuerza P es 2 kilolibras. Si la fuerza P de 2 kilolibras se aplica a la viga, determine la fuerza cortante resistida por cada clavo en A y en B. Entonces este salimos muy fácil porque ya tenemos pues todos los cálculos, ¿cierto? Es lo mismo. O sea, es más, lo único que necesitamos es el Q de A y el Q de B. Profe, qué pena, es que tengo que ir para allá a mirar una máquina que me están llamando. Listo. Eduardo Vale, Castañeda, profe. listo. Profe, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer el 744 entonces, que nos piden la fuerza cortante en cada clavo cuando P vale 2 kilolibras. Entonces, mira que ya va a ser muy fácil, ¿por qué? Entonces, fuerza cortante para los clavos en A. Entonces, la fuerza cortante para los clavos en A va a ser... bueno, antes que eso, nosotros tenemos que Q de A, Q minúscula de A, nos dio .1032P. Entonces, 2.1032P sobre pulgada. Entonces, la fuerza de los clavos en A, entonces es Q de A sobre N por S. Entonces, mire que esto ya sale de una, porque ya hicimos pues en el anterior todos los cálculos de la geometría y todo eso. Entonces va a ser Q de A. Pero Q de A es .1032 veces P, pero P en este caso ya nos están diciendo que es 2 kilolibras. Entonces por 2 kilolibras, esto sobre pulgadas, ¿cierto? Que es esta unidad que trae acá, dividido N. Entonces para las hileras en A ya sabíamos también que eran 2, y por el espaciamiento que es 2 pulgadas. Entonces esta fuerza en A nos va a dar .1032 por 2. Eso es .2064 kilolibras. O si lo queremos escribir en libras, la fuerza en A 206.4 libras. Entonces ahí sale de una ya esa fuerza en A. Y lo mismo para la fuerza cortante en B. Para B, entonces tenemos que Q de B era Q de B, .1578 E sobre pulgada. Entonces la fuerza en B va a ser Q de B sobre N por S. Entonces esto es .1578 veces P, pero P es 2 kilolibras dividido pulgada, que es esta unidad que trae, dividido el número de hileras, para B también eran 2, por la separación que son 2 pulgadas. Entonces esto va a .1578 por 2. Profe, buenos días, profe. Me quedo sin señal por ahí 15 o 20 minutos y regreso a la clase. Listo, no, yo creo que ya hemos terminado para esa hora. Listo, profe. De todas maneras, he estado muy atento a toda la clase. Si en caso tal de que pronto regrese y ya no estemos en clase, para que sepa que he estado presente en toda la clase. Listo. Bueno, entonces esto nos da .315 kilolibras o 315 libras.
sería la fuerza, entonces en este caso la fuerza que resisten los clavos cuando apliquemos ya una carga P de 2 kilolibras. ¿Alguna duda ahí? Pues obviamente les repito que salía muy rápido, pues porque ya habíamos hecho todo el cálculo en el anterior, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer entonces el último ejercicio. Vamos a hacer finalmente este. Entonces nos dicen acá que la viga está hecha de tres láminas de poliestireno que están unidas juntas como se muestra. Entonces acá se ve pues una viga, ¿cierto? Esta es la sección transversal, ahí están las tres láminas, 1, 2 y 3. Y se unen pues con un pegamento acá en la parte pues obviamente donde se muestra, donde cambia la sección transversal. Si el pegamento tiene un esfuerzo cortante de 800 kilopascales, entonces acá nos hablan de un esfuerzo cortante sobre el pegamento. Nos piden determinar la máxima carga P que se puede aplicar sin causar que el pegamento pierda unión. Entonces, para eso pues tenemos que verificar dónde está la cortante máxima, ¿cierto? Para verificar con el valor máximo. Pues para eso hay que hacer el diagrama de esta viga. Entonces hay que hacer el diagrama de cortante, antes de eso hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de la viga para poder determinar la reacción. Entonces tenemos esta viga. Entonces por acá se aplica. A ver. Te lo voy a colocar en decimales, no en fracción. Acá esto es 0.25p, ¿cierto? Que es un cuarto de p. Por acá sí se aplica toda una p. Y por acá se aplica 0.25p también. Entonces acá tengo una reacción en A. Y por acá tengo una reacción en B. Y mira que esto está totalmente simétrico. Esto es 0.8. Esto es 1. Pues en metros no lo voy a colocar en metros y este es 0.8. Pues acá yo por simetría, yo no me voy a poner a hacer sumatoria de fuerzas ni momentos. Yo por simetría sé que como esto está totalmente simétrico, valga la redundancia, entonces estas reacciones van a ser iguales y van a ser iguales a la mitad de la carga total. Entonces, ¿cuánto es la carga total que estoy aplicando? Sería P más 0.25, P más 0.25P, o sea 1.5P. Entonces, por simetría, yo tengo entonces
Cada una vale 0.75p. Cada una vale 0.75p. Sí. Pero ojo que es simétrica tanto de dimensiones, cierto, como de cargas. Si eso no es simétrico, pues tiene que ser simétrica por los dos lados, por las cargas y por las dimensiones. Si no, no da. ¿Listo? Tiene que ser simétrica por ambos, por dimensiones y por cargas. Entonces cada reacción vale 0.75. Vamos a trazar el diagrama. Acá vamos a hacer el diagrama de cortante versus longitud. Esto lo va a hacer por el método de las áreas, ya que son cargas puntuales. Entonces empezamos en el valor de la reacción. Entonces, ¿en cuánto empieza? En 0.75. 0.75p. Entre este punto y este punto no hay ninguna carga, sigue horizontal. ¿Qué pasa acá? Llega una discontinuidad, ¿cierto? Una carga hacia abajo. Entonces, si voy en 0.75 y resto 0.25, pues llego a 0.5. De este punto a este punto no hay ninguna carga, sigue constante. Voy en 0.5p, pero acá llega una discontinuidad de p. Si a 0.5p le resto una p, ¿a cuánto llego? A menos 0.5p. Menos 0.5p. Entre este punto y este punto no hay carga, entonces sigue constante. Acá llegué a una nueva discontinuidad de 0.75, entonces bajo para un 0.25. Si voy en 0.5 y resto 0.25, entonces llego a menos 0.75. Entre este punto y este punto no hay carga, sigue constante. Y finalmente llego a la discontinuidad de la reacción de que es 0.75 positiva. Entonces si voy en menos 0.75 y sumo 0.75, llego a 0. Y ahí cerró el diagrama. Desde acá lo que necesito es la cortante máxima. El valor máximo absoluto. Pues en este caso, 0.75. 0.75p. Bueno, ya tenemos la cortante máxima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la... Pues lo que acá nos están diciendo que el pegamento tiene un esfuerzo cortante. Entonces recuerden que el esfuerzo cortante se calcula como BQ sobre I por T. Entonces vámonos para la sección transversal. Entonces en la sección transversal tenemos lo siguiente. Necesitamos calcular el centroide. No, porque es simétrico. Es simétrico, ¿cierto? Entonces el centroide está acá en toda la mitad. Este será el eje neutro. Bueno, voy a colocar estas dimensiones en metros de una vez. Esto es 0.04, esto es 0.06 y esto es 0.04. Y esto vale 30 milímetros, o sea 0.03 metros. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, la cortante ya la tenemos, que es 0.75p. Ahorita buscamos el Q, vámonos por el I. El momento de inercia, entonces el momento de inercia respecto al eje neutro, que vamos a dividir en figuras 1, esta la 2 y esta la 2. La 1 necesita Steiner. No, la 2 sí. El propio centroide de la 1 está acá, entonces no necesita, está sobre el eje neutro. La 2 sí tiene acá una distancia, ¿cierto?
Entonces, el momento de inercia, entonces de la 1, entonces va a ser un 12avo de la base. Bueno, este ancho es 20 milímetros, o sea, 0.02. Va a ser un 12avo de 0.02 por la altura, que es 0.06 al cubo. Más la 2, entonces son dos figuras igualitas. Un 12avo de la base. Entonces de la 2 es 0.03 y la altura es 0.04. Esta sí necesita Steiner, entonces más el área, esto es al cubo, 0.03 por 0.04. ¿Y cuánto hay desde el eje neutro hasta C2? ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Cero punto cero cinco. 0.05 metros, ¿cierto? La mitad es 0.06 y la mitad es 0.04. Y sumo, eso me da 0.05. Y esto al cuadrado, que es el Steiner. Desde acá nos da el momento de inercia. Entonces va a ser, este sí lo va a hacer todo completo. 0.02 por 0.06 al cubo dividido 12 más 2 por 0.03 por 0.04 al cubo dividido 12 más 2 por 0.03 por 0.04 por 0.05 al cuadrado. Esto da 6.68 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Bueno, T, ¿dónde vamos a calcular el esfuerzo? Entonces, el esfuerzo lo vamos a calcular porque como nos están dando desde el pegamento, pues lo tenemos que calcular donde se está uniendo los dos materiales, donde está el pegamento, es acá en este punto. Recuerden que siempre verificamos, cuando hay esa transición, verificamos el espesor más crítico, que es el más pequeño. Entonces, en este caso, T sería este 0.02. Y nos falta el Q. Pues como nos están diciendo que en el pegamento, entonces es la parte que se está uniendo. ¿Cuál es lo que se está uniendo? Todo esto. Entonces esto es el área prima. ¿Cierto? Que es lo que se une en el punto donde puede fallar el pegamento. Entonces Q, pues es el área prima por el Y barra prima. Entonces el área prima, entonces esta base es 0.03 por la altura, que es 0.04. Y el Y barra prima, entonces recuerde que es esta distancia desde acá hasta el eje neutro. ¿Cierto? El centroide del área prima, el eje neutro, en este caso coincide con esta acá, 0.05. Y esto nos va a dar 6 por 10 a la menos 5 metros al cubo. Ahí sí, vámonos entonces para la fórmula del esfuerzo. Nos dijeron que esto tiene un esfuerzo cortante de 80 kilopascales. Desde el esfuerzo, entonces va a ser 80 kilopascales, que son kilonewtons sobre metro cuadrado, es igual a la cortante B. Ya encontramos que la cortante máxima era 0.75 P por Q, 6 por 10 a la menos 5 metros al cubo, dividido el momento de inercia, 6.68 por 10 a la menos 6 metros a la 4 por T, que es 0.02 metros. Entonces de acá nos queda para despejar P, nos debe quedar en kilonewton, ¿cierto? En unidad de fuerza, vamos a ver. Entonces mire, este metro cuadrado de acá, cuando pase acá queda metro a la 5. Y abajo hay metro a la 4 con metro, metro a la 5. Todos los metros se cancelan y despejamos P. Entonces para despejar P, esto que está viendo lo paso a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces se queda 80 por 6.68 por 10 a la menos 6
por 0.02. Y estos pasan a dividir, 0.75 pasa a dividir y este 6 por 10 a la menos 5. Esto da 0.2375 kilonewton. O en newton eso da entonces 237.5 newton. Y ese es el valor de la carga P que usted le puede aplicar a esa viga para que no se despegue el pegamento. Profe, uno de ese tema de lo del pegamento puede coger también ahí la parte 1, ¿Cómo así? la figura 1, ahí donde está el C1. No. No, porque no, tiene que mirar, es de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, tiene que mirar cuál es el elemento que se une a la parte central. Sería como este. Sería este primer caso. ¿Qué es lo que se une? Esta parte más de afuera a esta parte central. Entonces por eso se toma esta acá. Es que es lo mismo, en este caso es lo mismo tomar esta o tomar pues esta acá también. Cumple para esta, pero es la misma verificación pues por ser simétrico. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces mientras copian voy a ir llamando acá lista. Álvarez Ospina está. Alzate Ortiz. Barrientos Bedoya. Bedoya Yepes. Presente, profe. Cano Alzate. Paul Pérez. Durango Ochoa. García Algarín. Hiraldo Aguirre. Guerra Tobón. No vino nadie, ¿o qué hombre? Londoño Hernández, sí está. Sí. Martínez Pamplona. Montoya Vargas. Presente, profe Montoya Vargas. Muñoz Morales, que se desconectó. Narváez Moreno. Presente para Narváez. Presente para Yacer. Presente para Yacer. Ok, Ortiz Uribe. Parra Muñoz. Restrepo Velázquez. Presente, profe. Roncancio Caicedo está. Sí, profe, presente. Saldarriaga Montoya. Torres Paniagua. Presente, profe. Vargas Muñoz. Presente, profe. Vázquez Bedoya. Presente, profe. Vidal Ospina. Zapata Marín. Zuleta Sierra. Presente Zuleta. Presente Zuleta, profe. Pues, Caro Gallego. Presente, profe, buenos días. No bien. Bueno, repito, Alzate Ortiz, Barrientos Bedoya, Durango Ochoa, Hiraldo Aguirre, Guerra Tobón, Martínez Pamplona. Profe Martínez, Ortiz Uribe, presente. Ortiz Uribe, Parra Muñoz, Saldarriaga Montoya y Vidal Ospina.